Las 10 de la mañana con 00 minutos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Y hoy es 9 de julio del 2022. Estamos en el mes patrio. Hoy tenemos dos destacados e importantes invitados con quienes vamos a conversar. Y es que hablar del señor Hugo Viladegut Bush es hablar de toda una trayectoria y experiencia haciendo locución, haciendo periodismo en la radio. Es la voz oficial de Radio Programas del Perú y precisamente nos tiene una muy buenísima noticia, y es que en breve, en unos días, estará presentando su libro Locución de la A a la Z, Manual para Locutores. Es la primera entrevista que sostendremos con nuestro invitado, y desde Dinamarca está Roberto Aldave Palacios. Él es documentalista, cineasta. A propósito, vamos a conversar de las presentaciones que viene realizando. Ya hace poco ha estado en Estados Unidos a propósito del documental César Vallejo, el poeta del Bicentenario. Es el tema que nos convoca el día de hoy, y de inmediato vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado. Hugo Efraín Viladegut Bush es locutor institucional y periodista en Radio Programas del Perú, director académico de la Escuela de Locución Thaler de Lima, locutor, periodista, profesor y doctor en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Es un gusto, es un placer tenerlo en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, Gladys, por la invitación. Muy agradecido a la organización de Cable Andino, este programa Dialogando, que me invita a hablar sobre lo que nos apasiona, que es la radio, la televisión y los medios de comunicación, ¿no? En unos días más, estamos hablando exactamente de 10 días más, debo estar presentando Locución de la A a la Z, que es el producto de una investigación larga, producto de la experiencia, de los hallazgos y finalmente la formulación de una teoría y al mismo tiempo de lecciones ya prehechas como para poder enseñar o transferir a las nuevas generaciones las técnicas del buen hablar, ¿no? Del habla personal. Eso es lo que podría decir en cuanto al libro y a la investigación. Muchas gracias. De eso vamos a hablar detenidamente, pero primero, sé que es un personaje conocido a nivel mundial, ha tenido también participaciones muy importantes representando a nuestro país en el mundo de la radio. ¿Qué es la radio para Hugo Viladegut, natural de Apurímac? Y siempre lo dice, el sello de identidad está en cada una de sus participaciones. Bueno, empecemos por las definiciones, ¿no? A través del tiempo y a través de la maduración de la persona, los conceptos acerca de la radio han ido cambiando. Primero era la cajita mágica, de donde podían salir las voces, las canciones, los mensajes y las voces icónicas que nos permitían acercarnos a un lenguaje desconocido, a geografías ignotas y mensajes que a veces no entendíamos, pero que nos acercaban a esa caja que era una caja que no sabíamos explicar cómo funcionaba. Luego fue el cajón desastre, porque de ahí salían una serie de soluciones para los problemas cotidianos. ¿Por qué? Porque la radio transitó de lo que era un conjunto de saberes que no entendíamos y que entendíamos poco a poco y que nos acercaban al mundo exterior, fue convirtiéndose en soluciones a los problemas cotidianos, a los problemas de la casa, a los problemas de la localidad y a los problemas del país. Y ahora es la amante perfecta. Y la amante perfecta porque nos apasiona, nos encandila, nos envuelve y bueno, y no nos hace caso. No nos hace caso. Es de todos y es de nadie al mismo tiempo. Eso en cuanto a las definiciones, que como vemos, evoluciona a través del tiempo
y a través de la maduración de la persona. ¿Cómo empiezo yo en la radio? Mis padres tuvieron su primer artefacto después de 7 años u 8 años de haberse casado. Yo tenía apenas 6 años, 7 años, y ellos compraron con mucho sacrificio y a cuotas una radio a tubos Northmende. Y entonces la radio funcionaba en la casa, conectada a la luz eléctrica, las horas que teníamos luz eléctrica en Abancay, que eran muy pocas, pero que me permitían a mí acercarme a un mundo que no conocía. Eran los cantantes, quería saber qué había detrás de la radio, qué cosa podía suceder dentro de los circuitos que había. Alguna vez se malogró la radio, vino el técnico, abrió y yo estaba curioso viendo qué cosa es lo que estaba pasando ahí dentro. Bueno, el técnico tampoco sabía explicarme, pero sí me dijo: esta radio que estamos escuchando es una radio que está pasando, que está transmitiendo desde La Paz, desde Bolivia, era Radio Progreso. Esa radio tenía dos ondas cortas, una onda larga, y eso era todo lo que tenía. Pero sonaba muy bien, y entonces yo escuchaba. A través de las ondas cortas, una de las ondas cortas, que era la corta internacional, podía escuchar radios de otros países, y a través de la radio de onda corta nacional podía escuchar las radios de Lima, de Arequipa y de otros departamentos. A través de la onda local, bueno, no había onda local, no había radio todavía. Posteriormente, a partir de los 2 años que tuvimos la radio, ya empezó a funcionar una radio local, que era la Radio Abancay, emisora municipal. Y entonces yo estaba conectado desde el mismo comienzo, desde el patrón de sintonía hasta el final de la transmisión, hasta que se apagaba el transmisor. Y entonces eso me acercó a ese mundo mágico para mí, que me apasionaba, y mundo por el que yo vivía, porque yo quería ser alguna vez locutor, y tenía 7 años de edad. Soñaba con esa posibilidad. Y vaya que lo logró, maestro. El caso es de que es en realidad la poesía y el teatro los que me acercaron mucho más, porque tuve la suerte de tener muy buenos profesores de gramática y una muy buena profesora de teatro, que me permitieron conocer mi voz y al mismo tiempo el poder de mi voz, ¿no? La profesora Marta Chariarce de Rodríguez, profesora de literatura, natural de Lima, pero radicada en Abancay durante muchísimos años, me decía: el poder tuyo es el poder de tu voz. Y eso tienes que ser consciente, porque tienes que practicar de manera tal de que tu voz salga cada vez más modulada, la tengas que conocer, la tengas que administrar y saber al mismo tiempo que ese poder tienes que saber emplearlo para el bien, para hacer las cosas de la mejor manera. Si quieres vivir de eso, vas a vivir de eso, porque ese es tu poder. Bueno, esas fueron las recomendaciones de la profesora Marta Chariarce de Rodríguez, que hizo un grupo de teatro y en el que yo milité durante muchos años, y posteriormente fui llamado a Radio Cusco, del Cusco, y ahí empezó ya mi carrera profesional, ¿no? Estamos hablando de cuando yo tenía 23 años de edad. A esa edad empecé ya profesionalmente a hablar, porque ya tenía ciertos conocimientos, tenía dominio sobre mi voz, tenía conocimientos prácticos acerca del libretaje y el guionaje, y eso me permitió pues escalar rápidamente en Radio Cusco, ¿no? Pero tenía que dedicarme. No trabajaba 8 horas, trabajaba 16, 17 horas diarias. Y así pasó casi 5 años en el que fui captado o fui llamado por Radio El Sur, que es una emisora competidora de Radio Cusco, y ahí me estacioné durante 7 años. En total son 11 o 12 años que yo estuve en Cusco, para que finalmente fuera llamado por Radio Programas del Perú, y desde hace 35 años estoy estacionado en esa radio. Podría decir, en resumen, que solo 3 radios son las que he trabajado profesionalmente: Radio Cusco, Radio El Sur y Radio Programas del Perú. Mi mundo se reduce a esas 3 radioemisoras. Bueno, sin contar los años de práctica que he tenido desde los 15 años en que entré
en Radio Apurímac, en Radio Abancay, hasta el momento en que fui captado para irme a trabajar al Cusco, ¿no? Miren que ese importante recorrido de su trayectoria, sí, pues es que la radio, su invento fue todo un acontecimiento, ¿no? Y dentro de la historia de la radio en el Perú, hay tesis, hay libros. Sin duda, Radio Cusco tiene un especial capítulo también a propósito de cuando medios como ese empezaron transmitiendo música y hacían música en vivo, como luego se replicó en Radio Nacional, ¿no? ¿Qué habilidades debe tener quien quiere practicar el arte de hablar? La respiración, el saber respirar, es muy importante. Desde la perspectiva de su experiencia, cómo trabaja usted en sus talleres, qué es lo que despierta el interés de los jóvenes hacia hacer programas radiales o hacer locución en la radio. Bueno, primero, amor por la literatura, amor por la poesía, porque es la poesía la que moldea la voz, porque ya son frases hechas la mayor parte para la oralidad. Hay algunos poemas que no se adaptan, ¿no? Pero la mayor parte son historias, pequeñas historias que están envueltas en una serie de frases con figuras literarias y que permiten trasladar una realidad que ocurre en nuestra imaginación, en nuestra mente, y que trasladamos a la mente del oyente. Yo creo que si un locutor, un periodista no ama la literatura, es que no va a amar jamás la radio. La radio es esa música que sale y que encandila los oídos. Envuelve a quien escucha y finalmente siembra una semilla que se va a quedar para toda la vida y que se llama recordabilidad. La locución, es cierto, empieza con la respiración, pero también tiene un término, tiene un fin, y ese fin es la lealtad. Yo empiezo, cuando empiezo a escuchar, a enseñar radio, con lo último. Mañana, en el mismo punto del dial y a la misma hora, nos volvemos a encontrar. Es el punto de encuentro de dos personas, usted y yo. Nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar y nos volvemos a sentir. Si al día siguiente ese oyente que escuchó ese mensaje está al pie del dial escuchando la radio, significa que algo hemos hecho, algo hemos logrado en su mente y en su corazón. Y se llama recordabilidad, y la recordabilidad va a generar la lealtad. Esa es la última lección, el fin en el que podríamos decir acaba la formación del locutor. Pero la formación arranca ¿con qué? Con el amor a la literatura y sucedáneamente la técnica de la respiración. Primero la respiración de concentración, luego la respiración para la medición de la velocidad y finalmente la respiración para la tonalidad, o lo que es lo mismo, para buscar la nota exacta y poder impostar la voz trasladando inteligentemente el sonido glótico hacia los resonadores que están en la faz de la cara. Ese es el recorrido, el comienzo y el final. Miren qué importante cuando empezamos escuchándolo, los resonadores faciales, ¿no? La lengua, los dientes, los labios. ¿Con qué poema, por ejemplo, se podría empezar como tarea con un estudiante que sueña con ser locutor? Usted nos ha indicado de que no todos los poemas obviamente encajan, ¿no? Pero como un ABC para ese inicio, porque si les entregamos un poema, un cuento y una noticia redactada para el oído, no del periódico, obviamente las cualidades de la voz, la entonación, por ejemplo, tiene mucho que ver también para manejar la intensidad de la voz. Bueno, yo siempre he sacado dos cosas. La primera, la medición de la velocidad.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. El nivel o la tonalidad. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Qué es diferente a decir puedo escribir los versos más tristes esta noche? A decir puedo escribir los versos más tristes esta noche. Primero estoy imprimiendo una velocidad adecuada, estoy entonando y estoy encontrando la nota exacta para poder decir lo que tengo que decir, significando lo que yo estoy empezando a contar una historia, que puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y empieza con un verbo en acción, que es puedo. Pero luego viene la consecuencia. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. La consecuencia. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y yo la quise, y a veces ella también me quiso. Bueno, he empleado lo primero que dijimos, la velocidad, la entonación, la altura, que es el volumen, y finalmente el timbre. El timbre que lo he ido modificando a través de mi evolución como locutor y como persona, pero que me permiten varias cosas con este poema. Todo lo que les he dicho, las 4 características de lo que tiene la voz. La velocidad, la altura, el tono y el timbre. Pero ahí hay algunas herramientas que nos permiten entregar un mensaje límpido, un mensaje limpio. El verbo, que maneja toda la frase fónica, en la primera, puedo escribir. En la segunda, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Y en la tercera dice, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Como vemos, el énfasis es el verbo, porque esa es la palabra diacrítica. Y eso nos permite entregar un mensaje, una historia a quien nos escucha, para poder encandilarlo, para poder envolverlo y para poder hacer que se quede con nosotros y no se aburra y no cambie de dial, no emplee la ley del menor esfuerzo, que no es escribir o escuchar algo menos, sino buscar otra cosa porque esto que estoy escuchando me aburre. Y eso depende mucho del tono y depende mucho de las herramientas que estamos empleando para poder atrapar a las audiencias. Es verdad, también escribir para la radio, ¿no? Se suele a veces coger escribir para el oído. Exacto, claro, escribir para el oído, porque generalmente ¿qué hacíamos? Cogíamos el periódico y compartíamos la noticia, y la estructura gramatical es fundamental también, usted lo sabe, maestro. Hemos escuchado en la voz del maestro este poema extraordinario que les gusta y encandila a los jóvenes, pero también es la voz oficial de radioprogramas. Por favor, desde Switcher, si pueden compartir un pedazo, unos segundos para ir también ubicando. RPP Noticias cumple hoy 53 años de creación. El gerente de contenidos de RPP, Jorge Heini, dijo que nuestra emisora ha incursionado en nuevos proyectos que en la actualidad se han cristalizado en sus 3 plataformas: radio, web y televisión. El presidente Pedro Pablo Kuczynski felicitó a la selección por su desempeño frente a la Argentina a través de su cuenta en Twitter. Remarcó que con sacrificio y amor a la camiseta se puede seguir luchando. Allí lo teníamos al maestro. Qué importante es la vocalización, ¿no? La claridad a la hora de pronunciar las vocales, las consonantes, las palabras que nos lleva a la dicción. ¿Cómo trabajar eso?
Bueno, para eso tenemos la respiración que nos permite colocar la voz. Porque al colocar esa respiración empieza aspirando el aire a lo más profundo, luego retener un ratito y hacer el vibrato. El vibrato se hace con las consonantes, ¿no? Y se va combinando con las vocales. Y esto hace que se desperece la boca, que se desperece la lengua. ¿Por qué? Porque hacemos algo así como esto, ¿no? Estoy demostrando dos cosas. Primero, que la locución es fuerza. Y la fuerza no es mostrar los bíceps y los tríceps. La fuerza es demostrar que podemos sacar el aire de nosotros, sacar nuestros miedos, sacarlos hacia afuera. Y esto, al mismo tiempo, hace de que yo desperece la lengua porque estoy haciendo ese vibrato, estoy calentando el interior de la cavidad bucal y voy a explosionar con la vocal, que me permite accionar sobre la vocal abierta o sobre la vocal cerrada. Mi, sobre la vocal cerrada. Entonces, este ejercicio nos permite conocer muchas cosas. Y es un ejercicio diario, ¿no? No es un ejercicio que pueda durar lo que dure un taller, que son 4 clases dobles, ¿no? Que son 12 horas en los talleres que yo he planificado. En realidad este es un ejercicio de toda la vida. Y eso nos va a permitir varias cosas, ¿no? Una de las cosas que nos va a permitir es, primero, que la voz va a ser poderosa. ¿Por qué? Porque la voz va a no a engrosarse, lo que va a tener es poder, es tener fuerza. Lo otro es tener una técnica para desperezar la cavidad bucal y desperezar la lengua. Y lo tercero es saber aplicar la vocal combinada con la consonante o aplicar la vocal autónoma, ¿no? Bueno, estas son técnicas un poco aburridas, ¿no? Estamos hablando de cosas abstractas que de repente el oyente no lo está escuchando, o se está aburriendo o está cambiando de dial, ¿no? Hablemos de su libro, La locución de la A a la Z, manual para locutores. ¿Cuándo se presenta? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Allí nos está mostrando locución de la A a la Z. ¿Qué encontramos en este texto? ¿Desde cuándo? ¿Dónde lo ubicamos? A ver, nos comenta. A ver, empecemos por citar lo siguiente. Este libro es la consecuencia de lo que es lenguaje radiofónico. Y lenguaje radiofónico no es un invento, es un hallazgo. Son hallazgos que yo he ido haciendo a lo largo de mi carrera, porque la tesis de maestría que yo sustenté en la Universidad de San Marcos empieza con el lenguaje radiofónico y la técnica para aprender a pensar y hablar en radio. Entonces, esta técnica es libretaje. Y esto nos permite escribir para el oído. En esta técnica hay varios elementos, ¿no? Hay elementos como, por ejemplo, vamos a citarlos, ¿no? El mensaje, que es el libreto en sí, lo que vamos a decir. La voz, que es el instrumento que va a vestir esa palabra que está escrita. La música, que es la que va a acompañar a ambos elementos. Y los efectos, que le va a dar realismo. Dentro de esto, dentro de la palabra está el silencio. El silencio es una palabra que no se dice. Es una cápsula vacía que permite enfatizar las palabras que son claves para el entendimiento del mensaje. Entonces, de allí yo saco un elemento que se llama la voz para ahondar la investigación. Y la voz y la palabra se convierten en el eje axial de la tesis doctoral. Entonces, es una consecuencia de la primera investigación. Y esta última es la que despierta mayor interés que el lenguaje radiofónico, que es un poco abstracto, pero sí despierta interés. Y los doctores que escucharon la sustentación de la tesis, bueno, en su juicio era una tesis o es una tesis original, que no va a variar en el tiempo,
Es una tesis que es extraída de la ciencia, porque para que haya un doctorado se necesita demostrar cómo funciona la ciencia en los supuestos que uno formula y qué problemas va a solucionar. En la Entonces, esto ha investigación en merecido, general, ¿no? sí, y entonces esto ha merecido el cum laude. Y el cum laude permite dibujar ese 19.5 por 5 sobre 20 que mereció esa tesis. Producto de eso sale este libro, porque la tesis como tesis no se entiende. Entonces hay que hacerla pedagógica y para eso se hace este libro que me ha llevado como 4 años adecuar hasta que finalmente ha salido esto, que es la primera parte, el primer capítulo es el marco teórico que explica cómo es la génesis de la voz y la palabra, cómo se origina en el área de Wernicke y cómo sale a través de los labios, los resonadores paranasales y los resonadores superciliares y los resonadores etmoidales y los esfenoidales. Entonces, todo este conjunto de elementos que hacen posible la fonación están dentro del circuito de la voz y la palabra. Este es el primer capítulo, el que explica esto que es casi inexplicable. Lo tenemos probablemente en muchos libros, pero está disperso. O sea, toda la teoría está dispersa, pero no está junta, o sea, no está ordenada. Lo que yo he hecho es ordenar esos hallazgos y hacerlos más pedagógicos, ¿no? Esto es lo que ha costado el trabajo. Y en el segundo capítulo está el leccionario, que va las lecciones de la A a la Z. A, B, C, D, E, F, G, etcétera, ¿no? Entonces, eso está acá, como podemos ver, a ver si puedo enfocar. Las letras están en las esquinas. En esas esquinas están las letras, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ahí uno puede encontrar fácilmente la lección G. ¿Qué cosa es vocalización en el contexto? La I, ¿qué cosa es el tono en las interrogaciones? La lección J, el tono en las frases enunciativas. La lección Q, frases derivadas o lo que es lo mismo, frase principal y dependiente. Bueno, entonces todas estas lecciones están ahí en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 son las aplicaciones, tanto en la radio clásica como en la radio moderna, ¿no? En la radio clásica tenemos la AM, la FM, y en la radio moderna tenemos la radio digital, ¿no? Que ya está digitalizada, que aún no ha llegado al Perú, pero pronto la vamos a tener, temprano lo vamos a tener. Ya está dentro de la ley de radio y televisión, hablamos todavía de radio online en nuestro país, ¿no? Claro, la radio online, bueno, en realidad tiene dos facetas, ¿no? Desde el año 2009-2010 tenemos la radio 2.0 y la radio 3.0 que siguen vigentes. La radio 2.0 que es la prolongación de la radio clásica en Internet. Y la radio 3.0 es la radio creada en Internet para Internet, radio y televisión en Internet para Internet. Entonces, es una radio que no tiene marca, ¿no? O tiene marca, pero que hace de que el oyente o el televidente busque a su radio o a su conductor preferido, ¿no? Cosa que no ocurre muchas veces, ¿por qué? Porque generalmente las marcas son las que engloban a los personajes de la radio y la televisión. Y uno va buscando la radio por las voces que escucha y va identificando la radio a través de esas voces, ¿no? Y en el caso de la televisión, al mismo tiempo son los rostros y los programas que se van produciendo. Ahora, mucho se habla de que la televisión no educa, deseduca. Eso no es posible, porque la televisión nació para el entretenimiento, ¿no? Nació para poder distraer a la gente, no para educar. La educación es una obligación del Estado, no de la televisión. Es otra cosa que la televisión puede adecuarse a las líneas de la educación, que es muy diferente. Me interesa el libro, cuáles son los referentes bibliográficos, a qué estudiosos de la radio ha citado en esta tesis y lógicamente seguro también aparece en este libro.
Claro, bueno, son diversos, ¿no? Desde la información electrónica hasta la información científica que está relacionada con la neurociencia. Entonces, tenemos a Emma Rodero Antón, que es la primera doctora Joder. que se gradúa con una tesis de locución en el año 2013 en la Universidad de Salamanca. Esa tesis fue convertida también en libro y se publica como libro en el año 2005, pero por la editorial de la Universidad de Navarra. Entonces, esa, por ejemplo, es una referencia, ¿no? Hay otra referencia que es muy importante de un actor que es uruguayo, cuyos padres son argentinos y que recala en Cochabamba, Bolivia. Entonces, este señor recoge varias referencias bibliográficas. Por ejemplo, la voz de Canjut, de George Canjut, ¿no? Luego tenemos un libro que tenemos, que también es una información dispersa, pero que ninguno de los autores es locutor. Este libro es Locución, se llama. Y hay una foniatra, una psicóloga y hay una lingüista, ¿no? Que son argentinos. De ahí no tenemos libros básicamente ¿no? de locución, no hay. Sí, Lo que sí, hay sí. son libros desperdigados, que más bien son dirigidos a los profesores de locución, pero no a los locutores, o sea, no a los usuarios, porque no se entiende. Entonces son referentes científicos, pero no son referentes pedagógicos, ¿no? Usted nos Bueno, está eso es lo que hablando puedo de decir. un manual, ¿no? O sea, en un lenguaje claro, sencillo. ¿Cuándo se presenta este libro? ¿Bajo qué respaldo En Lima editorial? se va a presentar en Lima se va a presentar el lunes 18 de julio, de acá 10 días, en la municipalidad, en el auditorio de la Municipalidad de Miraflores, que es en Avenida Larco 400, a las 5:45 de la tarde. Van a comentar esta obra 4 grandes personajes, ¿no? de la radio y la televisión. Empecemos por citar a José María Salcedo, un hombre de radio. Jacqueline Ollarse, doctora en literatura, directora de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de San Marcos. Federico Salazar, que es un conocido locutor de televisión, presentador de noticias, y bueno, son los personajes que van a estar presentes en la presentación de la ¿El obra, ¿no? acceso es libre o qué? Quienes nos están Totalmente libre. siguiendo, estudiantes, por Es ejemplo, totalmente muy libre, ¿no? interesados. Es totalmente libre. Y el cuarto personaje es Fernando Carballo, que es un hombre de mundo, es un hombre de radio, y es el cuarto personaje que esperamos contar con él. El problema es que la coyuntura política no le permite grabar un instante de su programa que se cruza con la hora en que estamos en el acto de presentación del libro. Entonces eso está supeditado a eso, ¿no? Si ese día es un día extraordinario en noticias, es imposible que pueda presentarse, porque él va a estar seguramente en el estudio analizando las noticias del momento. Entonces una grabación ya ralentiza la presentación. Entonces eso depende mucho de eso, ¿no? Por eso son tantos comentaristas, son 4 que van a tener 10 minutos y yo voy a tener 25 minutos para hacer una exposición de la génesis de la voz y la palabra. Eso es lo que puedo decir, Gladys, de esta presentación del día lunes 18. Muchas gracias. En realidad, toda una clase que nos ha dado desde la perspectiva de un comunicador que hace radio. Reitero, es referente en la locución y el periodismo en nuestro país, en una radio tan importante, ¿no?, como RPP. Muchas gracias a usted, Hugo Viladegut Bush, por compartir su experiencia, el ABC precisamente, y en este libro de la A a la Z, para comprarlos, ya para terminar la entrevista. Luego de la presentación, ¿en qué librerías los ubicamos? ¿Cómo va a estar todavía con ustedes? Todavía no hemos definido eso, ¿no? Pero se va a presentar todavía en la FIL, en la Feria Internacional del Libro. Ahí se va a vender. También vamos a vender el día de la presentación, ¿no?
La ventaja es de que ahí en la presentación siempre los precios son bastante bajos, ¿no? Con relación a los precios de librería, que son los propios, el propio precio que ha sido tasado por el editor, ¿no? Que en este caso es la editorial de la Universidad de San Marcos. Ellos han puesto una tasación y ahí ese es el precio de librería, ¿no? Ese es el precio final de venta. Pero en la presentación del libro es menos que eso, ¿no? Es mucho menos que eso. Así es que aprovechemos de esa oportunidad y participar de la presentación del libro Locución de la A a la Z, manual para locutores, del maestro Hugo Vila de Goodbush. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Esta charla que me ha permitido acercarme a las audiencias y poder explicar qué cosa es la locución, ¿no? A veces uno piensa, todo el mundo habla, ya, pues, entonces como todo el mundo habla, cualquiera puede ser locutor. Es lo mismo que decimos, ¿no? Todo el mundo patea pelota, todo el mundo puede ser futbolista, pero Maradona hay uno solo y Pelé hay uno solo. Entonces, para llegar a esa excelsitud ha tenido que haber dedicación, y esa dedicación tiene un camino. Ese camino, en el caso de la locución, es este, ¿no? El libro que vamos a presentar. De hecho, que vamos a también estar allí. Muchas gracias, un fuerte abrazo.